Urias Abadios Armando. Esta es la actividad número 8 presente del curso de instrumentación 1. Continuamos dando solución a diferentes tipos de arreglos en los circuitos. Por ejemplo, ahora tenemos un circuito que está pues un poco más diverso, extraño que los anteriores. Por ejemplo, tenemos dos fuentes. Esta es una fuente de voltaje conectada en esta rama del circuito. Es una fuente de corriente y es una de las incógnitas que estamos buscando. Y pues tenemos las dos resistencias, ¿no? Nuevamente tenemos tres nodos, ambas resistencias con su valor. Tenemos identificados los nodos. Y ahora pues planteando ya lo que conocemos de las leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, vamos a tratar de resolver este circuito. Por ejemplo, pues sería complicado aplicar directamente ley de Ohm en algunos elementos. Por ejemplo, porque no conocemos, para empezar no sabemos si se puede aplicar porque tampoco conocemos todos los valores. Porque sabemos que por aquí pasa una corriente. Esta corriente, ¿no? La corriente generada por esta fuente, la fuente de corriente que tenemos aquí. Pero pues no sabemos cuánto vale en lo que estamos buscando. Sabemos, por ejemplo, pues esta corriente al momento de venir por acá, pues se separa. Se separa en dos caminos y pues sale. Lo que sí sabemos es que la corriente que pues pasa por aquí, al entrar, pues es 4IA. Y al salir, pues sigue siendo 4IA, pero no la conocemos. Pero sabemos que entra la misma cantidad de corriente y sale la misma cantidad de corriente. Ahora, nos podemos centrar en esta sección, en esta rama del circuito. Porque, por ejemplo, estos dos elementos pues están en paralelo, ¿no? Están conectados a los mismos nodos, están en paralelo. Lo que quiere decir que su diferencia de potencial es la misma. Así que podríamos calcular la corriente que pasa por por esta resistencia, perdón, con la ley de Ohm. Aquí en este caso podemos aplicar la ley de Ohm, pero la corriente que estaríamos calculando sería la corriente de esta resistencia, no esta corriente IA que pasa. Pero igual no será útil para encontrar el valor de IA. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que I de la resistencia, vamos a etiquetarla como resistencia 20. Sería igual a, pues despejando esto, diferencia de potencial sobre resistencia. Está IR20, tendría, ¿cuántos son? 25 volts. Entonces esto, pues 20, 20 ohm. Entonces, tenemos que IR20, perdón, se me había ido, es igual a, pues, 5 cuartos o 1.25 amperios. Bueno, ya tenemos cuánto vale esta corriente, la corriente que pasa por acá. Ok, entonces, pues, ¿qué más nos queda pues encontrar? Ok, y bueno, como aquí tenemos ahora que estas dos corrientes y pues la corriente y la resistencia 20 se encuentran de manera opuesta, pues podríamos tener el valor de esta corriente. Ahora tenemos que IA vale pues el negativo de amperes. Bueno, entonces conocemos este valor ya, porque el recorrido que hace en nuestra casa vendría así. Y así, 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 así. Ahora bien, podemos conocer cuánto vale pues la fuente ahora sí de corriente, porque ya conocemos cuánto vale una unidad de IA, por ejemplo. Y aquí son 4 unidades de IA y ya tenemos cuánto vale cada unidad. ¿Ok? Bueno, en realidad no es una fuente de corriente. Creo que es una fuente, perdón, de diferencia de potencial, una fuente de voltaje. La simbología. Un error, lo corrijo, no es una fuente de corriente, es una fuente de voltaje. Y pues conocemos la corriente
Y esta fuente de voltaje está en unidades o en términos de la corriente que está atravesando por ella. Pues ya la conocemos. Entonces vamos a ponerle voltaje, una etiqueta más, voltaje IA. Pues sería multiplicar 4 por los menos 5 cuartos, que entonces nos da pues 5. ¿5 qué? 5 volts. Recordando, corrigiendo el error, fuente de voltaje, no fuente de corriente. Entonces la diferencia de potencial de aquí a acá, 5 voltios. Y bien, ahora podríamos aplicar la ley de Kirchhoff de un circuito cerrado, de diferencias de potencial de voltajes, para encontrar cuánto vale el voltaje entre estos puntos, porque es lo que nos falta. ¿Ok? Y es lo que haremos. Vamos a buscarlo. Entiendo, la otra ecuación sería entonces el voltaje de AB. Voltaje de AB, pues este voltaje ya lo conocemos. Más el voltaje de AC, o sea, más el voltaje de BC, porque, bueno, dependiendo de nuestro sentido, ¿no? Todo eso es igual a 0. Y pues ya sustituyendo los valores, tenemos que este vale pues menos 5 voltios con la convención de los signos, ¿no? Más BC, más V, BC, menos 25. Esto es igual a 0. Los 25 vienen de esta fuente, los 5 vienen de esto. De esta fuente, de esta diferencia de potencial, y queremos encontrar esto. Entonces tenemos que VBC es igual a 30 volts. Bueno, eso también estábamos buscando, así que es relevante. Vamos a volver a encerrar. Y bueno, tenemos ya la diferencia de potencial de este punto. Tenemos cuánto vale su resistencia. Entonces habrá que calcular pues el voltaje. ¿Y cómo calculamos el voltaje de esta resistencia? Vamos a ponerle voltaje R10. Siempre pues usando la ley de Ohm. La intensidad de corriente que pasa... Perdón, no no estamos buscando intensidad de corriente. Resistencia. Pues estamos buscando la intensidad. Pues despejamos. B sobre R es igual a I. Entonces tenemos que... Encontramos que la diferencia de potencial entre esos dos nodos pues vale 30 volts. ¿Cuánto vale su resistencia? Vale 10 ohms. Esto es igual a pues la intensidad de corriente. Tenemos que entonces que la intensidad de corriente es igual a 3 amperios. Es decir, que esta corriente que pasa por aquí, esta corriente que pasa por aquí, esta corriente que sale, son 3 amperios. ¿Ok? Bueno, pues tenemos la corriente que pasa por este punto, por esta resistencia, la corriente que da vuelta, hacemos una corriente que entra. Y ahora, pues habrá que ver cuál es la corriente que pasa por aquí. Y pues si sabemos que entran 3 amperios, cuando se van por aquí, se van 5, bueno, se van menos 5 cuartos de amperaje. Ahora, pues ¿cuántos se van para acá? Pues hacemos una resta para encontrar cuánto vale. Ok. Pues si por acá se van menos 5 cuartos, pues tendríamos entonces 12 cuartos menos 5 cuartos. Eso nos da 17. 17 cuartos de amperaje. Y pues la corriente que pasa por aquí va en este sentido. Entonces sería el negativo de este. O sea, sería lo opuesto. La corriente de la fuente de 25. Vamos a etiquetarlo así. Sería esto, pero en opuesto, menos 17 cuartos. Listo. Tenemos la corriente que pasa por aquí. Tenemos la diferencia de potencial, diferencia de potencial, diferencia de potencial. Tenemos la corriente que pasa por aquí, la que va en el sentido opuesto, y lo mismo para esta. Y el problema queda resuelto una vez.